Es- Yo creo que cuando amas realmente a alguien, pues lo ayudas a conseguir sus sueños y desarrollar. Yo, por ejemplo, siempre he soñado con tener el celular más moderno, el que Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy es nuestra segunda sesión síncrona de este módulo 3 y vamos a platicar de unos temas muy interesantes con ejemplos muy cercanos a nuestra realidad. No sé qué les pareció la primera semana de trabajo respecto, por ejemplo, al tiempo de evaluación. Como ustedes se pudieron percatar, yo trato de no tardarme las 72 horas ni 48 para que ustedes tengan lo más pronto posible sus calificaciones y si quieren hacer correcciones o algo, pues tengan la oportunidad de hacerlo. También por eso es importante que las entreguen en tiempo y forma. Pero bueno, es algo muy, este módulo es muy padre y sobre todo tienen que poner mucha atención ahorita con lo que vamos a estudiar porque este módulo representa la base de lo que es el módulo 5, donde van a retomar conocimiento científico, van a retomar metodología de la investigación. Entonces, si ahorita ustedes ponen atención y tratan de comprender lo más que se pueda de este módulo, sobre todo de los recursos de la plataforma, pues el módulo 5 se les va a hacer muy, pero muy sencillo. Algunas cosas las van a retomar también para el módulo 4, pero básicamente este módulo es la base para que ustedes no tengan ningún problema en el módulo 5. Entonces, yo creo que ya vamos a empezar. A ver, vamos a ver. Es a Francisco, Alejandra, Alma, Antonio. Entonces, es que estará aquí uno de sus compañeros, pero no sé por qué nada más me aparece uniendo, tardó bastante. Bueno, bien ustedes. Sí, Leobardo, en teoría sí se podría hacer lo que se le llama una segunda entrega. Sin embargo, es preferible que se digo, al ser aprobatoria la calificación, pues no tendría mucho caso que quisieran aumentar, ¿no? Digo, sí, pues, pero digo, con las cantidades que tú me pones estaría bien. Digo, se puede hacer lo que se le llama una segunda entrega, pero no es necesario. Si la calificación es aprobatoria, con eso es más que suficiente. Bueno, vamos a empezar a platicar del contenido temático de de esta semana de actividades. Es nuestra semana 2 en este módulo 3 que se llama El lenguaje en la relación del hombre con el mundo. La semana pasada vimos un panorama general de lo que trata el título del módulo y en esta semana ustedes se van a dar cuenta cómo no es que el conocimiento vaya separado, no es que los aprendizajes sean por semana. Van a ver ustedes cómo cada tema tiene su lógica en relación al segundo tema. Es como un currículum. Cuando ustedes hacen un currículum, ¿qué es lo que plasman ahí? Su experiencia, pero además cuando ustedes se los piden actualizado, es ir poniendo, ir anexando lo que van aprendiendo. Ya tuve este nuevo trabajo, ahora tengo, por ejemplo, una posesión de un idioma, tomé un curso en esta área que tiene que ver con el trabajo que voy a pedir y justamente ese es el conocimiento, es una lógica y ustedes se van a dar cuenta en esta segunda semana cómo lo de la primera semana, si no se retoma, sí es la base para la segunda semana y lo que vamos a ver esta semana va a ser la base para la tercera y para la cuarta semana, que es nuestra semana de integración. A veces creemos que todo es por semana, que todo va separado, que lo que aprendí ayer se quedó ahí y lo que aprendo hoy es en lo que me debo de enfocar, pero no, ustedes van a retomar estas cosas que vimos la semana pasada y es más fácil que ustedes aprendan así, comprendiendo
cómo una cosa se conecta con otra. Yo los voy a llevar sobre el camino ahorita a través de la presentación que vamos a ver, platicando, retomando ejemplos de la semana pasada y viendo cómo se trasladan a esta segunda semana de acuerdo a las actividades que vamos a hacer, que son 2 como siempre. Pero entonces, ahora les voy a compartir la pantalla para que avancemos con el trabajo de esta segunda semana y podamos trabajar dudas e inquietudes más adelante. Entonces, miren ustedes, esta es nuestra segunda semana de trabajo de nuestro módulo 3 y ahora vamos a ver el estudio de los fenómenos. Déjenme aquí atrás los compañeros. Miren ustedes, vamos a ver ahora la unidad 2 se llama el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. A diferencia de la semana pasada, ¿qué estudiamos? Estudiamos problemáticas sociales como lo es el problema agrario, como lo es el tema agrario, la cuestión del campo. Esa es una problemática social. En esta ocasión vamos a estudiar a partir de las ciencias naturales, de las ciencias duras, de las ciencias exactas. La mayoría de ustedes tiene la noción de que la ciencia, así como cuando todos empezamos a estudiar, la ciencia siempre la relacionamos con qué cuestiones, con la física, con la química, con las matemáticas, con la astronomía. Lo relacionamos, pero ya vieron ustedes que no. También las problemáticas sociales, como la del campo, y en algún momento como el problema del aborto, como el problema de la legalización de la marihuana, también se estudian a partir del método científico. Eso lo vamos a ver más adelantito, pero ahorita vamos a dejar lo de la semana pasada, que fueron cuestiones sociales, y nos vamos a enfocar meramente en ciencias duras, en ciencias exactas, y vamos a trabajar con fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué significa la palabra perspectiva? La palabra perspectiva, ustedes saben, es un punto de vista, es una apreciación. Y cuando le ponemos el enfoque interdisciplinario, ¿qué querrá decir cuando ustedes escuchan una perspectiva interdisciplinaria? ¿Alguien de ustedes quiere decir qué significará esos dos vocablos juntos? ¿Nadie? Bueno, miren ustedes. Al hablar de una perspectiva interdisciplinaria, significa estudiar un problema desde distintos puntos de vista de distintas disciplinas, desde la economía, así como lo vimos la semana pasada. En este caso, al ser ciencias duras, lo podemos estudiar desde la biología, desde la física, desde la química. Acuérdense y tengan presente que todos los problemas sociales, todas las problemáticas de ciencias duras, no solamente son área de estudio de un solo enfoque, es desde distintos enfoques, justamente lo que pasa con la pandemia el día de hoy. ¿Qué pasaría si la cuestión de la pandemia solamente se la dejáramos a los médicos? No hubiésemos avanzado, porque para estudiar de lo de la pandemia se necesitaron de biólogos que trataran de ver cuál es la repercusión del virus en el sistema inmunológico, de físicos, de químicos farmacobiólogos que en algún momento dado tuvieron que hacer intervención para la creación de la vacuna. Obviamente, hasta de psicólogos, porque no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar en algún momento que el encierro o el confinamiento o la misma situación de la pandemia en muchas personas de diferentes edades y de diferentes estratos sociales generaron ansiedad, generaron depresión, en fin, es todo un enfoque interdisciplinario para estudiar un mismo problema. Entonces, vamos a trabajar igual esta semana con 2 actividades integradoras. La primera actividad se llama La biología en mi vida y es una actividad sencilla, pero no sencilla por lo que tienen que hacer. Es sencilla porque es una actividad que ustedes van a leer van a hacer 3 lecturas, pero son lecturas muy fáciles porque ustedes al leerlas se van a dar cuenta que todo lo que se describe y se presenta en esos textos son cosas que ustedes viven en su vida cotidiana, como hay una lectura que tiene que ver con elegir entre papel y plástico, y de alguna manera todos ustedes, cada uno de ustedes y cada una de ustedes están inmersos en esta situación de la utilización del plástico, porque consumen, no sé, ahora en la panadería resulta que a todo el pan le ponen plástico, la cuestión del papel, la cuestión de la degradación de esos
químicos en el medio ambiente. Entonces, esta actividad es muy sencilla en el sentido de que ustedes van a poder trabajar mucho con parte de su conocimiento empírico, lo que ustedes saben, lo que ustedes viven. Espérenme que estoy aquí uniendo a sus compañeros. Lo que ustedes viven, lo que ustedes tienen, a lo que están expuestos y a lo que estamos expuestos todos los días y sobre todo con el tema de la basura. Esta actividad tiene que ver con el problema de la basura desde distintos enfoques, el enfoque ecológico, el enfoque biológico. Así como la semana pasada ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar el sistema, la cuestión de la reforma agraria y del cáncer, de una enfermedad como el cáncer, desde el punto de vista sociológico, del derecho, de la antropología, de la historia, ahora lo vamos a hacer con el tema de la basura, porque el tema de la basura es una situación, es un problema científico, pero que tiene que ver con las ciencias duras, con las ciencias exactas. Las de la semana pasada fueron ciencias sociales, lo vieron en los recursos de la plataforma. En esta ocasión son ciencias duras. Entonces, van a hacer sus lecturas, van a rellenar un cuadro muy sencillito de las características de la ciencia. La ciencia, todo el conocimiento, y más bien el único conocimiento válido es el que se valida o tiene certificación a través del conocimiento científico, porque todos nosotros en esta realidad, en esta sociedad, el mundo entero necesita entender la realidad. Todos tenemos la necesidad de saber qué pasa en el mundo, qué pasa con los problemas, cómo se suscitan y sobre todo cómo se pueden resolver. Para eso, nosotros necesitamos una explicación. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se dan esas explicaciones? Esas explicaciones ustedes las van a encontrar en lo que se llaman teorías. La teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la gravedad de Isaac Newton. Todas esas teorías dan una explicación de por qué suceden las cosas. Y eso solamente se valida a través del conocimiento científico. Y el conocimiento científico tiene como base el método científico. El método científico tiene ciertas características, es verificable, es metódico, es modificable, es sistemático. Hay una tablita que en módulos pasados que he impartido les genera mucha confusión, que es las características de las ciencias. De entrada, yo de una vez les digo que se cumplen todas las características de la ciencia que vienen en ese cuadro se cumplen. Ustedes tienen que decir por qué se cumple cada una con respecto a la lectura que van a hacer. Y luego van a trabajar con, igual que la semana pasada, con 3 perspectivas del mismo problema de la basura, pero visto, por ejemplo, desde la química. ¿Cómo se relaciona el problema de la basura con la química, con la biología, hasta con las matemáticas, con la física? Todo eso van a ser 3 perspectivas y al final de la actividad, ustedes tienen que hacer una reflexión personal. No es de buscar en un libro, es una reflexión sobre el impacto de la situación de la basura en su vida cotidiana. Ahí ustedes pueden tratar temas como la contaminación del agua, como la mala calidad del aire, por ejemplo, las personas que sacan a pasear a sus perros y dejan sus heces en la calle. Eso es algo personal, que ustedes digan, bueno, el problema de la basura a mí me afecta o yo he visto que en mi colonia pasa esto, es algo meramente personal. Entonces, esa es la actividad integradora número 1, número 3, algo muy sencillo, van a trabajar con la mayoría de su conocimiento de lo que ustedes viven día a día y solamente necesitan exponerlo y ayudarse de las lecturas para poder contestar sobre todo, y lo más importante, el cuadro de las características de las ciencias. Y después van a hacer la actividad integradora número 4, que sería la segunda de la semana, y se llama un fenómeno natural. Miren ustedes, aquí van a ser 5 lecturas. Yo sé que a veces es tedioso, yo sé que a veces aburre o sobre todo a veces no hay tiempo por las distintas actividades que tienen. Entonces, yo les recomiendo, ahí mismo en la plantilla de trabajo viene un hipervínculo directamente con la lectura para que lo vean. Ustedes pongan atención en el título. A veces, muchas veces, el título nos dice de qué va a tratar la lectura de manera general. Échenle una revisada rápida y pongan solamente las cosas más importantes. Es un cuadro de 5 lecturas en la que ustedes tienen que trabajar con 4 categorías. Yo aquí nada más puse
que lo más importante de este cuadro es que ustedes distingan qué tipo de texto es. Los tipos de texto vienen en los recursos de la plataforma. Hay un texto científico, textos periodísticos, textos literarios. Ustedes digan, ah, bueno, este texto, a veces por el puro nombre, ustedes pueden identificar qué tipo de texto es. Y luego, qué tipo de ciencia se utiliza para estudiar el tema con su respectiva justificación. Ahí igualmente en los recursos están los tipos de ciencias: ciencias sociales y ciencias fácticas. Solamente es que ustedes logren identificar, nada más son dos ciencias. Entonces ustedes logren identificar qué tipo de ciencia es y justifiquen por qué. Ah, bueno, es social. Ah, bueno, es una ciencia social porque nos habla desde una perspectiva subjetiva, el autor nos está contando la historia de tal cosa, ¿no? Es algo muy sencillito. Y luego van ustedes a comentar sobre la confiabilidad de las fuentes. Yo aquí les puse que ustedes deben tomar en cuenta básicamente dos aspectos: tomar en cuenta al autor y la otra, la institución que publica o que hace la publicación de dicho texto. Es muy común que se incurra en el error, y se los voy a decir de una vez. En el texto número 2 es un texto de Juan Rulfo, que él justamente habla también de una cuestión de problemática de fenómenos naturales, contándonos una historia, y muchas veces es lo que les digo, en automática cuando hablamos de ciencia, nuestro cerebro lo hila con matemáticas, con física, con química, con biología, con ciencias duras, pero no perdamos de vista que también existen las ciencias sociales, como la vimos la vez pasada, la semana pasada, y como lo vamos a retomar en la semana que sigue. Entonces, miren ustedes, se incurre mucho en el error de decir que el texto 2 no es confiable porque pues nada viene el autor, pero no viene quién lo publica. Una fuente también es confiable cuando el autor o la autora son personas de renombre. En este caso, en el segundo texto, es un texto que escribe Juan Rulfo. Juan Rulfo fue un escritor mexicano, hizo muchísimos libros. Yo creo que el más conocido fue El Llano en Llamas, y obviamente el renombre que tiene Juan Rulfo es internacional. En el continente americano es considerado el más grande de los escritores que ha tenido nuestro país, que ha tenido México. Nada más por ese renombre, nada más por ese peso, por ese trabajo como escritor, es que es confiable la fuente. Si lo dice Juan Rulfo, él a través de la literatura, porque él es escritor, Juan Rulfo nos presenta un panorama de cómo una familia vive la cuestión de un huracán, pero sí es confiable la fuente. Entonces, básicamente yo ahí les pido que comenten, identifiquen qué fuente ustedes consideran que es confiable, cuál no y por qué. Y luego aquí llegamos a un punto importantísimo, básico para este módulo y para todos los que siguen, y sobre todo para los que aspiren a una carrera universitaria. Este punto es clave. Hay una pregunta en la actividad integradora número 4 que dice, tiene que ver con identificar el rasgo en común de los diferentes tipos de ciencia, las ciencias sociales y las ciencias duras. ¿Cuál creen ustedes? ¿Alguien quiere participar y contar o comentar cuál creen que sea el rasgo en común que comparten los diferentes tipos de ciencias? Lo que estudiamos la semana pasada y lo que estudiamos ahora, ¿no? ¿Nadie? ¿Tampoco nadie? Bueno, miren, el rasgo en común o la característica en común que tienen y siempre van a tener todos los tipos de ciencia, las fácticas sociales y las fácticas duras, es que todas para su estudio aplican el método científico. A veces ustedes dirán, bueno, el método científico lo puedo para la vacuna, para las cuestiones médicas, en fin, pero no. Las ciencias sociales, las problemáticas sociales como el embarazo en jovencitas menores de edad, el problema de la legalización de la marihuana, todas esas problemáticas sociales también utilizan el método científico. ¿Por qué? Porque como les explicaba hace rato, no es decir, lo que podamos decir o no nosotros acerca de esos temas, siempre, si no va con conocimiento científico, es una opinión, y todos somos libres de externar nuestra opinión, de externar nuestras ideas.
Pero las personas que legislan, los especialistas en derecho, los biólogos, los físicos, los químicos, la gente que va a hacer leyes para permitir el aborto, deben ser personas que tengan conocimientos para poder tomar decisiones y sobre todo que esas decisiones no tengan un alto margen de error, más bien que el margen de error sea mínimo. Por eso se debe de implementar el método científico en cualquiera de las cosas que estudiemos en ciencias sociales y en ciencias duras. ¿Cómo se aplica? Eso lo vamos a ver más adelante y ustedes lo van a retomar en el módulo 5, porque en el módulo 5 su trabajo final de ustedes va a ser un proyecto de investigación tan natural, por ejemplo, como el hecho de cuestionar por qué el Congreso de nuestro país tiene en su mayoría un, no hay un contrapeso político y no lo hay porque el Congreso es morenista, es del partido Morena. Entonces, eso es un problema de investigación, es una problemática social. Hoy no estamos los mexicanos decidiendo lo que queremos. Hoy los mexicanos estamos a merced de lo que decidan los grupos, de lo que decida la Cámara de Diputados, de lo que apruebe el Senado, pero toda la gente que decide ahí es de Morena. Y ese es un problema que se puede estudiar. Alguien de ustedes quisiera, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, yo voy a hacer una tesis o un proyecto de investigación en donde digamos por qué la constitución política de nuestro país permite que un congreso de un país permita que más del 50% de nuestros representantes políticos sean de un solo partido político. Esto es ciencias sociales y entonces el punto al que quiero llegar es que todas las ciencias utilizan o aplican el método científico para llegar a los resultados que están buscando. Y al final van a comentar también ustedes, el último punto de esta actividad 4 es comentar las consecuencias de los fenómenos naturales. Ahí nos habla específicamente de tormentas y huracanes en un ecosistema. Es el mismo trabajo de reflexión que les pedí en la actividad pasada sobre la basura, cómo les afecta en su vida cotidiana, pues aquí es lo mismo. Ustedes han visto en las noticias, han leído en los periódicos cuando hay, por ejemplo, huracanes, qué es lo que pasa. Hace poquito hubo un terremoto en, en Asia, en un país de Asia. Entonces, ustedes tienen que hacer una reflexión sobre comentar las consecuencias de los fenómenos naturales, básicamente de tormentas y huracanes en un ecosistema. Lo que ustedes, de acuerdo a lo que van a leer durante la actividad, lo que ustedes comprendan. No quiero nada copiado. Quiero que me pongan cosas tan sencillas, pero que vengan de su cabecita, cosas tan sencillas, decir, bueno, pues afecta obviamente a la cuestión se derriban árboles, ¿no? Se generan, por la cantidad de agua sucia, se generan epidemias. Acuérdense que las epidemias son locales, las pandemias son mundiales. Se generan epidemias, enfermedades, mucha gente se queda sin hogar, afecta a la fauna, muchos animales también pierden su hábitat. Lo mismo pasa cuando hay incendios, muchos animales, mucha fauna y flora pues pierden su hábitat natural. Entonces, ese tipo de preguntas quiero y necesito que las contesten de acuerdo a su reflexión personal, y de hecho es hasta más fácil, es más fácil que poner un texto científico, algo que ustedes comprendan, algo que ustedes se queden y que lo puedan poner acá. Y luego vamos a trabajar con nuestro foro aprendiendo. Acuérdense que en el foro aprendiendo no se califica porque en el foro aprendiendo lo que se valora es lo que ustedes exponen, lo que ustedes comparten, en lo que ustedes tienen duda y sobre todo ahí lo que implica el foro aprendiendo es el valor de sus opiniones. En esta ocasión, la dinámica del foro aprendiendo nos plantea dos cosas. La primera dice, problemas o situaciones comunes en nuestro entorno y explicar por qué puede ser o no científico. La mayoría de nosotros en nuestras actividades diarias a veces solemos hacer cosas sin pensar. Decir, bueno, ¿sabes qué? Este árbol me estorba porque ya no puedo estacionar mi carro, o este árbol ya se le están cayendo las hojas y cualquier día en una lluvia se viene abajo. ¿Y qué hacemos? Lo talamos, lo cortamos. Pero ese tipo de acciones más nos ayudan momentáneamente, pero lo que no saben ustedes y lo que aprendemos a veces con mucha dificultad y sufriendo inclemencias,
es que los árboles tienen una función ambiental. Entonces, todas las alcaldías en sus territoriales, todos los ayuntamientos tienen su gente especializada, biólogos, ahí está por ejemplo la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental, está la Fiscalía especializada en delitos ambientales, que son los encargados de llevar a cabo todo eso, solamente que es por flojera no lo hacemos, entonces uno recurre al jardinero y talamos el árbol. Y eso implica un daño al ambiente, pero son cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, el tirar basura, a lo mejor el tirar el agua de jabón en las plantas, como pone una de sus compañeras la semana pasada en sus participaciones en los foros. Entonces, vamos por la vida repitiendo acciones que son dañinas para el ecosistema, que son dañinas para el ambiente, pero que las hacemos. Entonces, yo aquí, por ejemplo, ahorita les puse lo más común, ahorita lo que está en boga es el problema de la luz, el problema del agua. Y luego, en su segunda participación, dice, ¿cuál es la importancia de abordar un fenómeno o los fenómenos desde distintas ciencias, o más bien desde el enfoque interdisciplinario? Y aquí yo les puse que el conocimiento debe ser integral, justamente de lo que platicamos al principio. Nosotros, todos y cada uno de ustedes, no podemos resolver las cosas desde un solo punto de vista, desde un solo enfoque. Ahora se tienen que tomar en cuenta varios enfoques para llegar no a una mejor solución, pero para procurar que la solución abarque la mayoría de las cosas, como les pone el ejemplo de la pandemia. Mucha gente también lo padeció no por la enfermedad en sí, lo padeció por la cuestión económica, lo padeció por la cuestión emocional, cayeron en depresión, en fin, y sobre todo a mucha gente le pegó, creo que fue donde más pegó, fue en la parte económica. Entonces, no podemos estudiar un problema desde un solo enfoque. Hay que trabajarlo desde distintos enfoques. Es el enfoque multidisciplinario. Así como en la cuestión que vieron ustedes del cáncer, se puede estudiar desde la cuestión del derecho, sobre los derechos de los pacientes con cáncer, desde la parte económica, desde la parte histórica, en fin, todo eso tiene que ver. Ese es el enfoque multidisciplinario. Y aquí ustedes tienen que poner en su segunda participación cuál es la importancia o cuál creen ustedes que sea la importancia de estudiar los fenómenos desde distintas ciencias. Y luego, ya para acabar, a grandes rasgos, nuestras actividades de esta semana para trabajar son las dos actividades integradoras. Es una semana chiquita de actividades. Sus dos actividades formativas y sus participaciones en el foro aprendiendo y el foro social. Realmente el foro social, creo yo, no tiene mucha utilidad, salvo para cuando se requiere trabajar alguna actividad en específico y que ahí se puedan apoyar, como va a ser el caso de la semana siguiente. Pero yo en ese momento se los daré a conocer o se los explicaré. Digo, yo aquí se los pongo porque a final de cuentas el foro social es parte de la plataforma, es parte de su participación individual en plataforma. ¿Qué significa la participación individual en plataforma? Significa que al terminar el módulo, cuando ustedes acaban y ustedes participaron en todos los foros, aunque sea una sola vez, la plataforma a ustedes les asigna un puntaje extra. Por ejemplo, si ustedes sacan 78, pueden subir a 82, pueden subir a 84, dependiendo cuál haya sido su participación. Y para ello tienen que participar en todo, en el foro social, en el foro aprendiendo, hacer sus actividades formativas, hacer sus actividades socioemocionales, su autoevaluación en la cuarta semana, sus cuestionarios socioemocionales y todo lo que implica el trabajo en plataforma. Y bueno, sin más, voy a regresar con ustedes porque esto a grandes rasgos es nuestra segunda semana de trabajo. Es una semana, y yo siempre digo, y me gusta hacer mucho hincapié, en que es sencillo el trabajo, porque yo les hago mucho hincapié que en lo que más me interesa es que ustedes escriban y redacten de acuerdo a lo que saben. Yo valoro más un trabajo, yo no me apego tanto a la rúbrica, pero sí valoro más el que ustedes, yo vea que es trabajo de su comprensión, que le echaron caché, que le echaron ganas, que a lo mejor no es la redacción como se espera, pero que yo vea que son sus ideas, son actividades muy apegadas a su vida cotidiana, a lo que hacemos todos los días. El problema ambiental es un problema que tiene años, que se ha trabajado mucho en las cuestiones ambientales y que ustedes en nuestras actividades podemos ver cómo talan árboles, a lo mejor cómo arrancan plantas, a lo mejor cómo se llevan áreas verdes completamente,
el ecosistema, los animalitos, en fin, todo eso. Son cosas, realmente aquí el trabajo es más bien que ustedes hilen lo que dice la lectura con lo que pasa en su vida cotidiana y van a ver ustedes que es muy sencillo. Poco a poco ustedes, sobre todo en la actividad integradora número 3, cuando vean el cuadro de características de las ciencias, van a ver ustedes cuál es el ciclo del método científico y en el módulo 5 se la van a llevar, pero súper relajado. Y ahora les pregunto yo, ¿tienen ustedes alguna duda o quieren que ahondemos en algún tema en particular? ¿O todo está perfectamente claro? ¿Qué les parecieron las actividades de la semana pasada? Porque se relacionan, de alguna manera hay que retomar para seguir y ustedes van a ver cómo al final en la semana, por eso se llama semana de integración la semana 4, porque en el trabajo, en el proyecto integrador, es el vaciado de los aprendizajes de la semana 1, de la semana 2 y de la semana 3. ¿O está todo claro? ¿Alguna duda que tengan de una vez sobre la característica de las ciencias, sobre el enfoque multidisciplinario? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que no tengan claro? ¿No? Antonio dice buenas noches, Eduardo, Juan Ramón, Miriam. ¿No? Nadie. Todo claro. Alma, todo está claro. Ana Gabriela, Juan Ramón, Miriam, Nadia. Todo está claro. Yo, maestra, yo sí tengo duda. A ver, ¿quién habla? Leobardo. Bueno, soy Dianey, pero estoy como Leobardo ahí. A ver. Mire, yo donde sí tengo un poco de duda es en lo de donde viene el cuadro, las características de que si cumplen o no cumplen. Yo, por ejemplo, sí chequé ahí todas y para mí todas cumplen. Ajá. A mí, en el decir por qué, En la por ejemplo, en la sistemática, por ejemplo, ahí, no sé si estoy bien o estoy mal. Mire, por ejemplo, yo ya estuve avanzándole. Ajá. Yo, por ejemplo, ahí le puse por qué, no sé si sea porque nos habla sobre las consecuencias que hay si no dejamos de usar las bolsas de plástico o porque tiene todas las etapas que van ordenadamente, o sea, no sé ahí cuál sea. Exactamente, es la segunda parte. El método científico es un sistema, es un proceso, por eso es que se cumplen todas. Es como un poquito una tarea tramposilla, porque algunos ponen, no, esta no se cumplen todas. El artículo que tú leíste, se cumplen todas las características y justamente es sistemática porque lleva un proceso, todo lo que te explica ahí, todo lo que explica es un proceso, es sistemática justamente por lo que dijiste en el segundo punto. Es, por ejemplo, es verificable. ¿Por qué es verificable? ¿Por qué crees que sea verificable, Vianey? Para mí verificable porque nos estudia nos muestra los estudios que se realizaron. Exactamente. En algún momento alguien de ustedes quiere comprobar, quiere saber si es realmente o no. Ahí están los datos, están las estadísticas, menciona fuentes de donde se sacó la información de las investigaciones que se hicieron. Por eso es verificable. Y digamos, ¿por qué crees que sea modificable? Modificable para mí porque se identifica el campo de la biología que trata el escrito. No, es modificable, te voy a decir por qué, porque al igual, si checas ahí en las características de la ciencia, la parte que dice modificable, porque digamos que, te lo voy a poner en las palabras más sencillas, nada es para siempre, Vianey. La ciencia avanza, la ciencia cambia, los resultados cambian, por eso es que puede ser modificable. Hoy tenemos alguna situación con el plástico, se están haciendo estudios para ver cómo se resuelve. Llegamos, eso se le llama en la ciencia, se le llama paradigma. Los paradigmas son los que dicen, bueno, es esta ley, es la ley de la atracción, la ley de la relatividad, la ley de acción y reacción. Pero eso puede cambiar a través de que se sigue investigando. La investigación es un ejercicio permanente en las ciencias sociales, en las ciencias duras. Por eso es modificable, porque los resultados que se presentan ahí pueden cambiar de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, justamente por eso se investiga, por eso es modificable. ¿Ves? Es algo muy sencillito, Vianey, pero exactamente muy bien Y es así como tienen que contestar su cuadrito, viendo las características en el recurso a qué se refiere y viendo por qué es por qué se cumple cada
cada característica. ¿Alguien más que tenga otra duda que podamos resolver de una vez, así como Vianey? ¿No? ¿Todo clarísimo? Yo, maestra, en la similitud de los textos, usted mencionaba acerca de que todos eran porque eran investigación científica, algo así. Es que se le estaba cortando y no escuché muy bien. Sí, justamente, por ejemplo, una similitud de los textos es que nos hablan científicamente del problema de la basura. Esa es una similitud. Los dos tratan del mismo texto. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una diferencia? Que en el primer texto nos lo trata desde una perspectiva meramente científica, nos presenta datos duros. Y la segunda lectura, ¿cuál es la diferencia con la segunda lectura? Es que a lo mejor todavía no la han hecho, pero la segunda lectura es un poquito más enfocada a hacer conciencia en cada uno de ustedes, qué es lo que pueden hacer, cómo podemos ayudar a mejorar el ambiente. Esa sería una diferencia, el enfoque, y la primera diferencia sería que, bueno, las dos tratan sobre el mismo tema. Eso es, por ejemplo, en el caso de las similitudes, después del cuadro de las ciencias vienen dos lecturitas también muy chiquitas, muy básicas sobre la cuestión de la contaminación ambiental con el plástico, con la basura. Ese es, por ejemplo, puede ser una similitud y una diferencia. ¿Alguien más? ¿Alguien más se quiere hablar? ¿No? Nadie. Ya todo está claro ahora sí. Ya ve, es muy fácil. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? No sé qué les pareció la primera semana de trabajo. ¿Les pareció bien? ¿Les gustó la dinámica de trabajo? ¿Estuvo ligera o estuvo pesada? Estuvo pesada, maestra. ¿Pesada por qué? Muy buenas noches. Pues es que es mucho leer, pues, y para uno que no Sí, está acostumbrado, pues sí se sí, es siente. mucho leer, pero ¿sabes qué? Justamente lo que más tenemos que aprender es a ser prácticos. Yo a veces, a lo mejor es un mal consejo, pero ser práctico es cumplir con todo y tal vez no tan bien. Pero miren, es justamente lo que yo hago, por ejemplo, con sus calificaciones. Pues no veo todo, veo como lo básico, lo más importante y sobre esa, pero me quedo con la parte más importante. Entonces, yo entiendo y comprendo que las lecturas es mucho leer, a lo mejor son fáciles de comprender, pero es mucho leer. Entonces, yo les digo, denle una leída al título, más o menos, hilan de qué trata, y luego una leída, pero rápida, una leída que ustedes vayan, sacando como lo más importante. Es un mal consejo, yo sé que es un mal consejo, pero a veces lean, no sé, los dos primeros o 2 o 3 párrafos y ahí se van dando idea, ¿no? Y así le van avanzando. Es más fácil así, pero estas lecturas ya están más ligeritas. Las más pesadas fue la primera semana. La tercera semana va a ser bien ligerito, va a ser bien sencillo, ahí casi ni van a leer. Va a ser son textos de 2 cuartillas a lo mucho. Y esta está ligerita. Entonces, pues se la van a llevar igual un poquito más relajado, ¿no? Y como quiera, ustedes son un grupo cumplido, yo me di cuenta, y obviamente ustedes también, que la mayoría entregó su tarea antes del domingo, ¿no? De hecho, yo amanecí el lunes con 14 tareas por evaluar, entonces realmente es un grupo cumplido, son 50 alumnos en promedio que están activos, o son 100 tareas las que me aventé y 14 el lunes, entonces realmente fue más, casi el 90% de tareas que estuvieron listas antes de que terminara la semana. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, si ya no hay más preguntas, me interesaba mucho que comprendieran lo del Una cuadro. preguntita. Dígame. Yo le iba a preguntar, del foro, ¿qué es lo que tengo que contestar? Bueno, si dice que es participaciones. Las dos preguntitas que vienen, una la puedes responder un día y la otra en un segundo día. Nada más son 2 participaciones las que se les piden en el foro Aprendiendo. Ahí vienen las preguntitas dentro del foro. De todos modos, en la presentación que yo les hice, ahí se las explico otra vez. Y con que digamos, mañana pones tu primera participación y si quieres el sábado o domingo, la segunda participación. Nada más hay que contestar las 2 preguntitas y con eso es más que suficiente. Ok. Muchas gracias, te lo agradezco. No, al contrario. A mí, como siempre, me ha dado mucho gusto saludarlos, estar con ustedes. Nos vemos nuestra siguiente sesión. Es un grupo bueno, hemos trabajado bien y les voy a dejar porque ahorita acabando les pongo el enlace de la sesión para que lo vean, sobre todo si se quedaron con dudas de lo de el cuadrito, pero si no,
Nos vemos la siguiente semana y que tengan una excelente semana de trabajo. Gracias a todos. Muchas gracias, maestra. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Descansen. Gracias.